Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a intentar contarles un poco pues, un concepto de serverless basado en APIs y por qué, pues al final, pues como pone ahí el título, se tienen que entender, ¿no? Y cómo tienen que convivir estos dos mundos, ¿no? Y por qué. Primero, bueno, presentarnos muy rápido, ¿vale? Que Marcos ya nos ha introducido, pero bueno, que tengáis aquí pues nuestras cuentas de Twitter y un poco nuestros datos de trabajo por si queréis contactarnos por cualquier cosa. Yo por lo menos pongo mi cuenta de Twitter porque soy más rápido contestando en Twitter que a los correos electrónicos, Doy ¿vale? fe, doy fe. De momento recibo menos mensajes por Twitter que por correo electrónico, entonces soy más rápido. Pero bueno, ahí tenéis nuestros datos y que nos podáis contactar para lo que sea o incluso supongo que luego en el preguntas y respuestas podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Y el objetivo de esta charla era plantearos, pues introducir el mundo serverless dentro de vuestras APIs y ver primero el qué es serverless, dónde entra dentro de todo este concepto y por qué evolucionar la plataforma de API hacia un mundo más serverless, hacia un mundo en el que nos despreocupamos un poco de lo que lleva ese concepto, ¿no? de sin servidor, ¿no? Y decir que al final tenemos una evolución en la que estamos en on-premise y nos estamos preocupando de infinidad de elementos, ya no solo de los servidores, sino de la UPS, de la luz, de si estamos consumiendo mucho o no, del número de servidores, de cómo tenemos que escalar. Al final hay un montón de factores que tenemos que estar administrando, o incluso si nos vamos ya a un cloud, pero en modo IaaS, seguimos preocupándonos de que nuestras APIs tengan servidores adecuados, que el sistema operativo esté en la última versión y no tenga ningún bug, cómo podemos escalar aumentando el número de servidores de forma horizontal o aumentando su CPU. O sea, al final seguimos teniendo ese trabajo de administración. Si nos vamos a un modelo PaaS, pues reducimos ese trabajo de administración, pero seguimos preocupándonos en cómo dimensionar nuestro servicio, ¿no? De cómo dimensionar esas APIs. Eh, ¿Y por qué tenemos que estar dimensionando? Si al final estamos en un cloud, esto debería ser elástico, debería ser capaz de adaptarse a las peticiones que podamos tener en nuestra API, ¿no? Y de ahí es de donde nace un poco el concepto de serverless, ¿no? De que nos tengamos que centrar en cuál es la arquitectura de mi API, de mi aplicación, y que pongamos ese código en algún sitio y sea capaz de atender peticiones. Y que no tengamos que estar dimensionando, sino que pues él es solo capaz de dimensionarse de forma automática, de autoescalar y de atender peticiones. Y luego también tiene otras ventajas, ¿no? Pero bueno, ahora lo vemos. Lo primero que al final nos abstraemos de los servidores, no sé cuántas personas aquí habrán empezado a montar una startup o a montar un proyecto en el que no saben cuántos usuarios van a tener, no saben cuál es el número de peticiones que vamos a tener a nuestras API y necesitamos, pues nos obligan o nos pide el departamento de IT o el equipo de IT a tener pues un número de memoria RAM, una cantidad de CPU y no sabemos cómo dimensionarlo, ¿no? Entonces serverless nos permite extraerlo de ese modelo y empezar a publicar nuestro código sin necesidad de estar preocupándonos, al menos en primera instancia, de cuál es el dimensionamiento, sino que ponemos el código y sabemos que va a ser capaz de responder, ¿no? Luego, poder escalar basado en eventos. Si tenemos peticiones, pues que sea capaz de escalar, ¿no? En el mundo de las API. Entonces, cuando vayamos recibiendo más peticiones, pues de alguna forma tiene que ser capaz de escalar de forma automática para seguir atendiendo a esos eventos que se están produciendo. Y luego otra ventaja también es el microbilling. Cuando nos vamos a una plataforma IaaS o nos vamos a una plataforma PaaS, vamos a pagar por esa CPU que vamos a reservar durante un tiempo X. Si nos vamos al modelo serverless, lo que vamos a hacer es pagar normalmente por el número de peticiones que se realiza a nuestra API y por la cantidad de CPU y memoria RAM que consumimos en esas peticiones. Con lo que al final, aunque sea más complejo saber cuánto nos van a cobrar, sí que nos permite bastante escalar de forma económica, ¿no? Porque si no tenemos peticiones porque nuestro producto pues no tiene el éxito que esperábamos, no vamos a tener ningún tipo de facturación, no nos va a cobrar nada, con lo que bueno, también tenemos esas ventajas, ¿no? Y ahí en la facturación hay que encontrar un equilibrio para que llegue un momento en el que ya no te interesa estar en modelo serverless e ir a un modelo de PaaS o un modelo de IaaS en el que ya sabes cuántos usuarios vas a tener y ya sabes cuánto es el coste, ¿no? ¿Qué beneficios nos da este modelo de serverless? Pues bueno, pues al final nuestro código se tiene que ejecutar en cualquier tipo de servidores, algo muy parecido, similar
a lo que hacemos con Docker. Tenemos el código, se ejecuta y tiene que ser capaces de poder ejecutarse sin necesidad que tengamos que administrar esas máquinas o esos servidores, ¿no? Todo el proceso de DevOps se reduce porque básicamente la infraestructura no es un problema, sino lo que tenemos que hacer es desplegar simplemente el código. Y para los proyectos de los que estábamos comentando antes, de no sabemos cómo dimensionarlo o no tenemos claro cuál es el número de peticiones que vamos a tener, pues al final vamos a tener un time to market muy corto, porque al final vamos a tener una forma muy rápida de exponer nuestras APIs y que puedan ser consumidas de una forma muy sencilla, ¿no? Si nos vamos a un mundo por ejemplo, de Azure, y estamos hablando ya de un cloud, y seguro que en todos los cloud tenemos pues, servicios similares, pues tenemos una serie de servicios que nos dan o que nos provee de esa plataforma serverless, ¿no? En el caso de Azure, pues hablamos de Functions, hablamos de Logic App, hablamos de Event Grid, hablamos de API Management. O sea, tenemos una serie de servicios donde podemos desplegar ese código y luego una serie de soportes alrededor de todo esto, ¿no? Y la pregunta que me gustaría que os hiciese es, ¿tiene sentido que una API sea serverless? ¿Tiene sentido que si yo tengo una API que tiene que ser capaz de responder lo antes posible, que sea capaz de pues, atender a las peticiones que va a recibir bien de una aplicación o bien de los usuarios, que sea serverless, que no tenga yo controlado cuál es el dimensionamiento, que yo no pueda controlar, como no puedo controlar en un serverless, cuál es el tiempo de respuesta, ¿vale? Porque al final, pues la mayoría de servicios serverless, yo no puedo controlar cuánto voy a tardar cuánto va a tardar la API en responder. Sabéis que, pues al final, hay un tiempo en el que esa API se tiene que levantar, tiene que ser capaz de responder y devolver los datos, ¿no? Al recibir una petición. Eso si me voy a un servicio PaaS o una máquina virtual, soy capaz de predecirlo, pero en modelos serverless no. Entonces, tiene este sentido, o sea, al final buscarle el modelo de negocio, ¿vale? No solo el modelo tecnológico, sino la solución de negocio que os pueda llevar a este tipo de arquitecturas, ¿no? Y de patrones, de decir, pues sí, tengo claro que estoy montando un bot, por poner un ejemplo. Yo, pues bueno, voy a lanzar el bot al mercado, no sé cuántos usuarios van a interactuar con el bot, no sé cuántas conversaciones voy a tener, no sé cuántos mensajes, y a lo mejor en vez de tener una máquina virtual que está consumiendo recursos que hemos tenido que dimensionar para esperar un número N de usuarios, pues en una plataforma serverless no me implicaría ese coste, sino simplemente me llevaría el poder poner mi código y esperar a que ese código se ejecute ante una petición de un nuevo mensaje en el bot, ¿no? O por ejemplo, cuando planteamos tener una API que a lo mejor pues sabemos que se ejecuta 2-3 veces al día porque es una API de poco uso. Pues a lo mejor en esos escenarios es importante tener serverless, ¿no? Y plantearos pues hacer uso de este tipo de arquitectura que nos permitan favorecer y garantizar el consumo responsable, ¿no? El consumo que al final pues tenga un sentido a la hora de costes y a la hora de plantear también la posibilidad de poder escalar, ¿no? Pensad que una arquitectura serverless, una API serverless, escala por naturaleza. No hay que programar nada, no hay que preparar nada, no hay que diseñarlo, sino que ya es parte del servicio. Con lo que si nos vamos a una máquina virtual, pues a lo mejor tendremos que meter más piezas, como un balanceador de carga o ver cuándo tenemos que escalar. O sea, tenemos muchísima más complejidad que en una arquitectura serverless. Si al final le veis sentido, si al final tenéis claro que hay que pues, irnos a este tipo de arquitectura, yo lo que os recomiendo es buscar servicios que os dé esta arquitectura, ¿vale? Podemos montar algo parecido a serverless dentro de un clúster de Kubernetes, pero realmente estamos ya dimensionando el servidor o estamos dimensionando el clúster, con lo que no estamos realmente en ese tipo de arquitectura y al final nos vamos a tener que ir a algún tipo de proveedor de cloud en el que nos den este tipo de servicios. Si nos vamos a Azure, que es el ejemplo que luego Sergio os contará, veréis que pues hay un modelo de servicio serverless que se llama Azure Functions, que básicamente es un repositorio de nuestro código donde se ejecuta en base a una serie de eventos, ¿vale? Al final desarrollamos código, nos da igual que esté en C Sharp, nos da igual que esté en Java, nos da igual que esté en Node, nos da igual que esté en PowerShell, que esté en Bash. O sea, hay una serie de lenguajes que soporta el servicio donde desarrollamos nuestro código y al final, pues en base
a un trigger, a un disparador, somos capaces de ejecutar ese código, ¿vale? Uno de esos triggers es HTTP, o sea, una API REST o un webhook, con lo que al final es un servicio donde vamos a poder exponer nuestras API con toda la seguridad que vamos a querer, con toda la lógica de negocio que necesitamos y que nos va a permitir interactuar con nuestros clientes, ¿vale? Utilizando una arquitectura serverless. Luego tiene una serie de bindings que al final lo que nos permiten es ahorrarnos código a la hora de hablar con servicios. Os pongo una petición HTTP con los datos de un cliente. Lo que hacemos es que los damos de alta en nuestra base de datos, nos conectamos a nuestra base de datos, un NoSQL, o sea, la que sea, y luego queremos enviar un SMS a ese cliente. Bueno, pues hay un conector de Twilio que permite hablar con la API de Twilio sin necesidad de tener todo el conocimiento de cómo instanciar esa API de Twilio. Con lo que estos bindings lo que vienen es a facilitarnos cómo implementar ese código para integrarnos con servicios de terceros, ¿vale? Y ahí hay una lista de ejemplos, pero seguro que hay muchísimos más, ¿vale? ¿Y dónde ejecutar esta función? ¿Dónde ejecutar al final serverless? Bueno, pues está claro que Azure, que es el cloud de Microsoft, es uno de los entornos donde de forma natural se ejecutan los servicios de Azure Function, pero también nos lo podemos llevar al Edge, nos lo podemos llevar a dispositivos IoT, a una Raspberry Pi, nos lo podemos llevar a un clúster de AKS, podemos coger nuestro código que ya está preparado para ejecutarse en modo serverless en una Azure Function y que se ejecute en un contenedor dentro de un clúster de Kubernetes. Nos lo podemos llevar también a cualquier IIS en modo local, con lo que al final, bueno, pues esa pieza de código que para nosotros es una API que en ciertas circunstancias se va a ejecutar en modo serverless, también nos va a poder servir para llevárnosla a otro entorno y que también se pueda ejecutar en ese entorno de ejecución que vamos a tener, por ejemplo, en on-premise, ¿no? Luego también tenemos en modo serverless Logic App. Antes Marcos estaba hablando de los ESBs, de los Enterprise Service Bus, y Logic App no es al 100% un Enterprise Service Bus, pero sí que viene a facilitarnos todo el trabajo de integración que muchas veces hacemos en las APIs, ¿no? Muchas veces una API no es solo llamar a nuestra lógica de negocio y hacer una consulta en la base de datos y devolver esos datos, sino muchas APIs lo que hacen es hablar con diferentes servicios y hacer pues una integración de todos esos servicios y devolver un resultado, ¿no? O guardar datos en base a ese resultado. Bueno, pues Logic App viene a ayudarnos a diseñar esas integraciones con un diseñador visual de workflow, el que estáis viendo aquí en pantalla, ¿no? Este diseñador visual que al final nos permite conectarnos a diferentes servicios en base a la lógica que necesitamos tener en nuestra API. Con lo que al final, muy similar a la Azure Function, vamos a tener un trigger, un disparador, que puede ser de diferentes modelos, pero hay uno de ellos que es un disparador, una petición HTTP, un request HTTP, y a partir de ahí pues se va a ejecutar el workflow que nosotros diseñemos, ¿vale? Con toda la lógica de negocio y toda la lógica de integración que necesitemos dentro de nuestra API. Y luego, por supuesto, poder devolver ese resultado al que nos ha hecho la petición, ¿no? Tener en cuenta que al día de hoy hay más de 200, 300, creo que este número está muy por debajo de lo que es en realidad, pero son conectores que ya están desarrollados para hablar con Logic App, ¿vale? Entonces, si necesitáis hablar con un Salesforce, una vez que se hace una llamada a nuestra API, tenéis ya un conector que os permite abstraeros de lo que es la API de Salesforce y poder hacer peticiones. Entonces, bueno, pues también valorarlo en el momento en el que necesitáis esa capacidad más de SB, de Enterprise Service Bus, para poder incluirlo dentro de vuestra API, ¿vale? Y también en un modelo de serverless. Y por último, quería comentaros que luego Sergio os enseñará pues Si me API da tiempo. Management. Y si te da tiempo, yo creo que sí. Algo te dejaré. API Management es el API, bueno, el administrador de APIs de Azure, ¿vale? Como Marco estaba comentando antes, con todas las características de gateway, de portal de desarrollador, o sea, todo lo que tenemos dentro o necesitamos dentro de una gestión de APIs, ¿vale? Y a día de hoy también puedes tener una versión serverless de API Management. Podemos tener una versión conectada a nuestras API serverless o a nuestras APIs normales, ¿vale? De un modelo serverless del administrador de API. No necesitamos provisionar infraestructura, tenemos alta disponibilidad, se autoescala desde 0 a n de forma automática, o sea, se va a ir autoescalando en función del número de peticiones que va a recibir nuestras APIs que están publicadas o que están expuestas
a través del gateway, y luego tiene un microbilling, ¿vale? La facturación va a ser por consumo. Dependiendo del número de peticiones que vaya a recibir nuestra API, pues vamos a tener pues una facturación X mayor o menor en función de ese número, ¿no? Desventajas es que, como estábamos hablando de serverless, no puedo reservar esa capacidad. No tengo un modelo de reserva, decir, quiero tener tantos gigas de RAM o tanta CPU para poder atender las peticiones, y que los recursos son compartidos. Pero bueno, lo mismo que estaba comentando antes, serverless viene a suplir una serie de arquitecturas, una serie de necesidades a la hora de dimensionar y a la hora de ejecutar nuestras aplicaciones, y que sepáis que también lo tenéis en el modelo de APIs para que podáis exponer vuestras APIs no directamente, sino con un gateway que os pueda dar pues una serie de características, como puede ser una autenticación unificada, o por ejemplo el billing, ¿no? El poder facturar a los consumidores el número de peticiones que se están realizando con nuestra API, ¿vale? Yo creo que lo ideal es que yo deje de contaros y que os enseñemos, ¿vale? Que Sergio nos comparta la pantalla y se ponga, pues eso, a enseñaros cómo es una función, qué sencillo es desarrollar una función, o qué sencillo es desarrollar una Logic App y luego conectarlo al API Management para poder exponerlo. ¿Sergio? Sí, me ha dejado 10 minutillos, está muy bien, ¿eh? Pues era tú, digo, no hablo al final. Bueno, tenemos un poquito más que empezamos más tarde. Es verdad, Marco me ha robado 5, pues a 35. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve bien? ¿Alberto? ¿Estás ¿Se ve? compartiendo? Sí. ¿Se ve? Yo no la veo, ¿eh? A ver si llega. Ahora sí. ¿Sí? Sí, Vale. Ahora se mueve el ratón, ¿no? Os llega bien. sí, ahora sí. Vale. Bueno, pues muy sencillo. Como ha dicho Alberto, da igual incluso cloud, porque no es el día hoy para hablar de vendors ni de propietarios, pero bueno, hemos usado el de Azure como podríamos haber usado Lambda Function o Cloud Function. Lo tenéis en casi cualquier cloud este tipo de servicios. Bueno, ¿qué hemos hecho aquí? Nos hemos creado a nivel de Visual Studio Code, ¿vale? Yo os recomiendo que instaléis las tools de Azure Function, y nos hemos creado un proyecto de Azure Function en el cual tenemos dos funciones, ¿vale? ¿Para qué vale ese tipo de servicio? Pues para tirar tu código, y digo tirar porque no me tengo que preocuparme de, no como antes, ¿no? Que tengas que hacer un controller, una API, el versionado, la seguridad. Esta no es la idea, ¿vale? La idea es, como ha dicho Alberto, cuando yo creo una función, por ejemplo, como otro vamos a hacer una demo ahora que lo voy a enseñar, yo lo que quiero es hacer un par de funciones que una me traiga en base a una dirección su geolocalización, que ahora lo veréis pintadito, queda muy mono, y la otra función que tengo aquí básicamente es recibe igual una búsqueda y devuelve una galería de imágenes desde este caso Sabin, ¿vale? Para traerte, puedes usar Google o cualquier otro servicio de búsqueda, ¿vale? Como ha dicho Alberto, una función cuando la creáis que tenéis por un lado el trigger, que en este caso, si lo creáis del tipo HTTP trigger, pues estáis, digamos, apificando de alguna forma el protocolo de entrada para nuestra función, lo cual puede llamar haciendo post o get en este caso la función. Nos devuelve un cuerpo de petición con cualquier API, con su body y sus cabeceras, y nos devuelve, pues en este caso, un logger que vale para un poco comunicarnos, pues, a unas pequeñas trazas que tiene el propio servicio a nivel de para trazabilidad, ¿vale? No confundir esto con monitorización, que es otra cosa, ¿vale? Lo que hace, por ejemplo, este API, pues nada, va a traernos un punto de interés que le llamo yo. Lo que voy a pasar es una query con, pues, por ejemplo, Santiago Bernabéu, y me va a devolver la geolocalización de Santiago Bernabéu. Y lo mismo si lo hacemos a nivel de search, ¿vale? Si le decimos tráeme las imágenes de Santiago Bernabéu, me traerá pues, una retahíla de imágenes que hay por internet de Santiago Bernabéu, de las obras o de lo que haya, ¿vale? Lo que hay por debajo, pues os podéis imaginar que es código, poco más que reseñar. Vamos a ejecutarlo para que lo veáis, ¿vale? Bueno, esto como cualquier otro código del mundo, lo podemos depurar, lo podemos debugar, podemos hacer lo que queramos con ello, ¿vale? Yo aquí tengo un punto de parada. Bueno, ahora cuando arranque el local Azure Function, que al final te monta aquí una especie de control de ejercicio y una consola para poder virtualizar esto, pues podríamos empezar a ejecutarlo en local, ¿vale? Quiere decir que el despliegue de esto, es lo chulo del mundo serverless, este tipo de código, es meter en un pipeline y hacer un deploy que no tiene nada, son 10 minutos, o botón derecho desplegar Visual Studio si tenemos que hacer una prueba en desarrollo, ¿vale? Con tener un servicio de Azure Function creado en el portal, nos sobra. Como veis aquí me expone un par de endpoint, ¿vale? Tengo por aquí el Bean Search este que no veo más, ahí, perdón, voy a ver esto más grande, aquí, ¿vale?
pues el localhost ya me levanta aquí mis dos APIs, ¿vale? En este caso, Azure Image Point o Bing Search. Por ejemplo, si me voy aquí a ver la de Azure Image punto de interés y le digo que me vuela la puerta Alcalá, bueno, va por aquí Santiago Bernabéu. No juegues con el fútbol. Sí, hombre, así aquí luego hay debate de Madrid, Barça, Atleti, ¿sabes? ¿Vale? Bueno, pues si yo le paso a Santiago Bernabéu, ahora esto me intentará debugar en algún momento, ¿vale? Lo vais a creer que entra por aquí. Yo esto perfectamente lo puedo depurar, ¿vale? Y entre otras cosas, vale, si vamos bajando por aquí y lo vemos, lo que me interesa es ver la salida del POI para que veáis que no me miento. Aquí ya me ha vuelto un result, aunque está en ello, ¿vale? Y este result lo que tiene es pues un listado de localizaciones, ¿vale? Con posibles matching del Santiago Bernabéu, ¿vale? Te manda la posición y esto está muy chulo porque te manda la posición, latitud y longitud, ¿vale? Que luego usaremos para pintarlo en pantalla. Bueno, pues si le damos aquí a ver en el Postman, cuando termine la petición, te devolverá aquí un JSON, ¿correcto? Pues con toda la... En este caso, yo por código le estoy diciendo que coja el último, lo cual me coge que está la Comunidad de Madrid, en Paso de la Castellana, ya que chorrada de servicio, que solo con poner Santiago Bernabéu ya me posiciona en el mapa. Si hiciéramos lo mismo con Santiago Bernabéu, pero a nivel de... Vamos a poner aquí Santiago Bernabéu, el otro funcho que tengo, la tengo aquí, vale. Pues me va a hacer lo mismo, pero me va a traer una galería de imágenes que trae en tiempo real de internet y digo que me traiga 10, porque este bruto me trae pues todo lo que encuentre por ahí, ¿vale? Si va bien el local, que va un poquito más lento, pues ahora en algún momento pues me cogeré aquí una serie de imágenes que perfectamente podríamos visualizar en un navegador. Voy a copiarme esto, a ver si no me equivoco. ¿Vale? Esto se puede hacer más pequeñito, ponerme una mierda. Vale, da igual. Vale. Lo pongo aquí y tenemos el Bernabéu, ¿vale? Ahí abierto. Tiki. Lo tenemos ahí, ¿vale? Bueno, una vez que ya tenemos esto montado, habría que desplegarlo y evidentemente si nos vamos a la parte de Azure, que esto ya es el portal de Azure, aquí ya tengo mis dos funciones, ¿vale? Y las tengo desplegadas. Para poder ejecutar esta función, una vez que estoy en Azure, tened en cuenta que tiene un protocolo de autenticación muy básico, pero ya de base trae una autenticación por clave, por código por API key, se llama, lo cual, como cualquier otro sistema del mundo mundial, te va a requerir que le pases en el query string el API key correspondiente para poder ejecutar esto, ¿vale? De hecho, si lo vemos aquí, le das a get function URL, aquí copiará una URL de esto, y si hacemos esto lo mismo, y le cambiamos la local por este churrito, si no me dice lo contrario, como estoy pagando el código de suscripción y es el mismo cuerpo, veréis que me vuelve la misma funcionalidad. Bueno, me ha dado aquí un error porque, porque no le he pasado las queries, ¿vale? Faltaría pasarle las queries de esta de aquí, vamos a ver si le gusta, y si no, os lo enseño ya rulando arriba, que seguro que lo voy a liar. A ver si le gusta así. O me he dejado algo. Vale, funciona. Vale, faltaba que le pasara Santiago Bernabéu. Si no, no vas a ver, me ha dado un error de parseo posiblemente, ¿vale? En el método. Eso ya lo tengo. Tengo dos funciones. Las tengo en Azure, ¿vale? Veréis que podéis empezar a jugar con ellas, ¿vale? De hecho, si empezamos a llamarla de Azure, ya aquí, digamos, en tiempo real, si yo llamo aquí y le vuelvo a dar, veremos que casi prácticamente en tiempo real el iMetric debería empezar aquí a recibir llamadas, ¿no veis? Ha recibido ahí una llamada porque estoy llamando yo desde el Postman, que tenéis aquí, ¿vale? Ya tenemos en Azure, ya no tenemos en el cloud. Siguiente paso que ha dicho Alberto, bueno, pues yo ahora quiero juntar, no quiero tener dos APIs, yo quiero un sistema que me integre los dos modelos, porque yo quiero pintar una pantalla en plan microservicio, quiero pintar las imágenes más la localización. Bueno, pues para eso tenemos aquí me está jorobando bien esto, ¿eh? Vale. Tenemos un Fácil no sistema... podía ser, Sergio. ¿Eh? Que no Sí, te lo fácil puede podemos ser. poner fácil. Tenemos una Logic App, que como ha dicho Alberto, que al final son procesos de integración serverless también. Lo chulo de esto es que esto escala, en caso de Logic App no tiene límite, ¿vale? Me parece que son 5.000 ejecuciones por instancia. Y a nivel de Azure Function, que no lo he enseñado, pero está por aquí, joder, el Zoom no me quiere. ¿Veis que uso mejor Azure que Zoom? ¿Vale? Perdonadme. Vale. Al final voy a acabar cerrando. A nivel de escalado, que no lo he puesto aquí, podemos configurar un scale-out para que en función de la carga que vaya llegando al servicio, escale, entre otras cosas, a 200 instancias, lo cual puede tener 200, esto si no que Alberto me corrija, levanto una instancia en un contenedor en un Docker,
te empaqueta el código y te empieza a rular. Tarda un poquito, pero ahora es que va bastante rápido y podemos tener 200 instancias en paralelo del mismo servicio, lo cual os podéis aburrir, porque además esto sigue unas métricas de CPU, memoria y demás para ir levantando, ¿vale? Lo cual, esto realmente es prácticamente instantáneo, ¿vale? A nivel de Logic App, tenemos aquí un pequeño servicio que lo que hace es recibe una petición HTTP, que ahora os enseño por Postman lo que recibe, y lo que ya tenemos es conectores a mis propias functions, ¿vale? Yo me creo una de Bean y otra Azure Max Point, que son las mismas que habéis visto en ejecución, hago una petición, y aquí veis un par de cajitas que lo único que hace es, digamos, mapearme el objeto para hacer un parse JSON de toda la vida, para que yo pueda, digamos, hacer uso de esos objetos, ¿vale? En la propia Logic App. Y hago un compose, lo que le digo es, méteme en un array de imágenes lo que es todo el body y méteme en un objeto position los campos de la posición, ¿vale? Y esto, si lo ejecutáis, y evidentemente hago un response, ¿vale? Aquí veis que no se ejecuta nada desde las 3:30. Si yo ahora me viene aquí, lo tengo aquí guardado y ejecuto la Logic App con el mismo cuerpo petición de antes, ya el resultado que me vuelve es un merge entre las dos APIs, ¿vale? Lo que voy a hacer es llamar a una API y llamar a otra API. Aquí lo veis. Además, os lo vais a creer porque cuando aquí hago un refresh, ya se ha ejecutado a las 5:29, ¿vale? Esta ejecución lo que me ha devuelto es algo mucho más integrado. Fíjate, esto puede tardar yo en hacerlo, quitando la política backend del servicio cognitivo, 15 minutos, línea de reloj, entre hacer el proceso y desplegar esto en Azure, ¿vale? Ya tengo un cuerpo de imágenes y la posición. ¡Ostras! Ahora me dirá, joder, pero es que este proceso, ¿quién lo gobierna? ¿Quién lo administra? ¿Dónde lo pongo? ¿En qué malla lo dejo? Llévatelo a un API Manager. Sencillo, te vienes al API Manager. En este caso yo pues he vuelto a optar por el que tiene integración nativa, pero lo podríamos hacer en cualquier otro API Manager porque no deja de ser un HTTP. Además ya Azure, dentro del API Management, que es todo aquí, por que vaya un poco rápido, ya te permite incluso integrarlo de forma nativa. Es tan complicado como botonazo, eliges, buscas y le generas tú aquí un sufijo y una API URL, ¿vale? Y le generas tú aquí un sufijo. ¿Está acoplando por ahí algún micro o algo? Si lo podéis mutar. Vale. Una vez que lo tengo ya desplegado, como lo he enseñado ahí, ya tengo aquí un método que yo le he denominado /search y ya podemos empezar a testearlo, ¿vale? Este testing de aquí que tenemos me da esta URL, ¿vale? Y me va a dar pues una seguridad ya, pues todo lo que explica Marco, ¿no? API Manager, toda la parte de seguridad, gobierno, política, transformación, acceso, bueno, lo que queramos, ¿vale? Pues lo puedo seguir usando igual, ¿vale? Si le doy aquí usarlo y ya lo tengo publicado, esto me va a generar una instancia por debajo de Logic App. Bueno, me va a tener que fallar en algún momento y perdonadme que la he liado porque no le he puesto cuerpo y se va a volver loca mi Logic App. A ver si lo recargamos. Recordar que no, esto no es mágico, le tenéis que pasar el mismo cuerpo petición que le hemos pasado a la Logic App, si no, como yo no controlo los errores en mi super proceso, cosa que no debemos hacer en producción, ¿vale? Me vengo aquí, ahora habré dejado por ahí rulando un proceso 1000 horas. Le pongo country query y este lo que va a hacer es instanciar la Logic App por debajo. Igual, 200 OK y me devuelve esto. Si no vamos a la Logic App, y refresco, tendré una por ejecución que me acabará fallando, que está en running, que es la que no le he puesto el cuerpo, y esta que es la que le acabo de poner yo, es Santiago Bernabéu, ¿vale? Aquí veis la ejecución que le pasa yo, en este caso, desde el API Manager, ¿vale? Y esto me devuelve, el cuerpo petición de entrada es, en country es España, Santiago Bernabéu, y además lo podéis ver aquí a nivel de API Manager, aquí, porque en el propio API Manager, si vemos aquí a nivel de trazas, y esto ya lo chulo, esto es lo chulo también, que te autentica el por debajo y no estoy haciendo nada, te monta ahí una autenticación por debajo, lo cual no tengo que estar controlando el acceso a la Logic App. Por aquí estará la URL de la Logic App, que está aquí, ¿vale? Esto a nivel de inbound ha hecho una petición por debajo a mi Logic App con el cuerpo de petición, le ha pasado la clave de suscripción, se ha autenticado y a mí me ha dejado tranquilo, ¿sabes? No he tenido que hacer nada. Si además este API Manager, esto ya es rizar el rizo, ¿vale? A nivel de design, nos lo exportamos, vamos a ir aquí, perdón, aquí a nivel de API completo, y exportamos. Microsoft ya te permite exportarte estas APIs a servicios de frontales, ¿vale? Que uno de ellos se llama Power App. Lo podemos hacer nosotros a mano, ¿eh? Con un Swagger, también te permite generar una definición de Swagger, con tu YAML, pin, pin, pin. Yo en este caso he optado por publicarlo en un servicio que ya existe porque soy un poco vago, me lo he llevado a Power Apps y en Power Apps tengo una interfaz bastante fea, pero es lo que daba en 15 minutos, que no tarda más. Y aquí ya, si le digo otra vez Santiago Bernabéu. Qué pesadilla.
Sí, es que esto ya para los del Barça le da un infarto ya, porque ahora van a ver aquí que hago una petición de backend, ¿vale? Y ya me muestra aquí, por un lado, lo que veníamos buscando, que son todas las imágenes del Santiago Bernabéu, y además, si no me engaña mucho esto, me lo posiciona en la calle que toca, e incluso, ahí lo veis, no se va mucho de la esquina de Santiago Bernabéu. Y podemos hacernos un flipboard de imágenes con 2 APIs, y esto en línea de reloj, quitando tener que hacer el tema de servicios cognitivos y demás, pues desplegar esto, juntarlo y hacerlo, te puede llevar un ratillo, una tarde, para jugar con los colegas o llevarlo a proyectos. Y esto que es lo bueno, que generamos especie de microservicios, porque el que lo junta escala hasta infinito, el que despacha las imágenes no se va a caer y el que se despacha las localizaciones tampoco. Y joder, pues, como vais a pensar, está hardcodeado. Mira, las Sí, sí, Teresitas. claro, es que todo Santiago Bernabéu, Las Teresitas, que es una playa de aquí de mi africano favorito, Alberto Díaz, ¿vale? Os vais a creer que esto es una playa de Tenerife que yo he visitado con Alberto y está aquí, ¿vale? Y evidentemente, pues un paraíso natural, bastante más bonito que el speaker que me acompaña hoy, y que ¿vale? el Bernabéu. Y que el Bernabéu también. ¿Qué Y hicisteis? también, si ya no me echa Marco, a Sí, todos los vale, te voy a deportivistas decir que estamos en segunda B, también en cuenta de Estadio Riazor, ¿eh? Me lo busco aquí. Y funciona, ¿vale? En La Coruña, bueno, podemos jugar lo que queramos, ¿vale? Y esto posiblemente es una chorrada de ejemplo, pero igual hace un par de años te llevaba esto, pues algunas semanas el hacer esto de forma server nativa y demás, y ahora pues con muy poco esfuerzo y no más de 20 líneas de código, tenemos todo esto montado en 4 pasadas. Y esta es la demo, chicos. Y gracias, chicos. Pues nada, muchísimas